Hola, hoy vamos a hablar sobre la transducción de señales hormonales. Los integrantes del grupo son Andrea Carolina Ramírez, Henry Leonardo Castro y quien les está hablando, Elizabeth Rosales. Una hormona son sustancias químicas que son transportadas a una célula blanco y que se encargan de llevar información del medio exterior a la célula y de producir una respuesta intracelular. Entonces, las hormonas tienen naturaleza peptídica, polipeptídica, pueden ser glucopéptidos, aminoácidos, derivados de los aminoácidos, proteínas, esteroides u otros. Hoy nos centraremos en las hormonas que son hidrosolubles, que son las que no llegan a atravesar la membrana celular y por lo tanto tienen receptores de superficie. Hay otros tipos de hormonas que son hormonas liposolubles o también llamadas esteroideas y que tienen receptores intracelulares, pero esos no son el objetivo de esta exposición. Entonces, las hormonas tienen un mecanismo de acción que permite tener un segundo mensajero. Entonces, el segundo mensajero es el que se produce después de que la hormona se junta con su receptor extracelular, ¿sí? Para el caso de las hormonas hidrosolubles, y que genera una respuesta. Esa respuesta es transmitida por medio de una señal química conocida como segundo mensajero. Entonces, las hormonas son clasificadas de acuerdo a los mensajeros de estas 4 maneras que se observan aquí, como pueden tener AMP cíclico, como estas hormonas que se observan aquí, pueden tener GMP cíclico, como el factor nucleorético auricular óxido nítrico, o pueden tener calcio o fosfatidilinositol, o ambos, o pueden tener cascadas de cinasas o fosfatasos. Los receptores de superficie celular pueden clasificarse de diferentes maneras de acuerdo al autor. Entonces, según el autor que encontramos en la bibliografía 2, al final de la diapositiva, podemos decir que se clasifican de estas 4 maneras, que son los receptores acoplados a proteína G, uno de los principales y más conocidos, y otros que vamos a ver más adelante. En general, los receptores reciben la hormona, los receptores son proteínas, cabe aclararlo, y principalmente los receptores de superficie. Ellos generan una respuesta, señalizan y dan una información a la parte intracelular por medio de la información recogida en el medio. Entonces, los receptores acoplados a proteína G se caracterizan porque pertenecen a una superfamilia que se llaman receptores de 7 hélices transmembranales, mejor conocidos como 7TM. A este grupo podemos encontrar el receptor beta adrenérgico, que es el encargado de reconocer la adrenalina, como lo vemos en esta metodología que explicaremos más adelante. Consiste en que ese receptor va a reconocer la proteína o la hormona, va a generar una respuesta y va a llegar a activar, ¿sí?, la proteína G, cambiándole su GDP por un GTP y liberando sus 2 subunidades, que son la beta y la gamma. Hay otros acoplados a proteína G, que son los receptores metabotrópicos. Estos también funcionan gracias a la unión de proteína G y se activan con varias acciones enzimáticas y producen unas respuestas celulares que tardan más en activarse, pero que tienen una respuesta más prolongada. Están constituidos por una única cadena polipeptídica con un extremo terminal amino extracelular, un terminal carboxilo intracelular y 7 segmentos hidrofóbicos que atraviesan la membrana plasmática. En el extremo carboxilo se encuentra la parte receptor que reconoce y se asocia a la proteína G, que es el que finalmente la activa. Los canales iónicos asociados a receptores podemos encontrar como ejemplo los receptores anotrópicos. Estos son una unión de proteínas que generan un canal que permite el paso de iones a través de la membrana. Son comúnmente utilizados como neurotransmisores y permiten la despolarización y la hiperpolarización celular. Algunos ejemplos son el ácido gamma aminobutírico, los receptores de glutamato, aspartato, glicina y otros neuroreceptores. Entonces aquí podemos observar cómo es el receptor
inotrópico. Hay otros receptores que tienen proteínas quinasas como componentes de sus estructuras y se caracterizan porque se autofosforilan. Luego generan una cadena de fosforilación que activa otras proteínas, como lo podemos ver acá en el caso de la insulina, que se une a su receptor. Entonces vamos a hacer una comparación de dos mecanismos, que son la acción hormonal que tiene la insulina y la acción hormonal que tiene la adrenalina, que nos permite comporar. Entonces aquí vemos como la insulina se une a su receptor, se autofosforila, genera una cascada de fosforilación que activa al fosfoinositol 3 quinasa, que va a activar la proteína dependiente de fosfoinositol 3 fosfato, y que esta va a ir a activar a la AKT por medio de otra fosforilación y finalmente va a llegar a hacer su función. Aquí vemos como la adrenalina va a activar a la proteína G, que va a madurar o a activarse gracias a la liberación de su componente beta y gamma, y va a pasar de tener GDP a GTP al unirse a la adenilatociclasa, y así va a cambiar el ATP por AMP cíclico, y la proteína quinasa va a activarse y va a también a llegar a ejercer su función. Entonces vamos a continuar la exposición con nuestros otros compañeros. Las hormonas secretadas por la neurohipófisis son la oxitocina, la hormona vasopresina u hormona antidiurética. Bueno, las funciones de la hormona vasopresina u hormona antidiurética son preservar el volumen hídrico corporal. ¿Cómo lo hacen? Actuando sobre los riñones y la resistencia de los vasos rectos, disminuyendo así el flujo sanguíneo medular y además de contraer las células mensagiales para disminuir la tasa de filtración glomerular. Esta tiene tres receptores que son los ABPR1, que son los que provocan la cadena de transducción. Tiene los receptores ABPR2, que son los que activan la adenilatociclasa para producir AMP cíclico, y tiene los receptores ABPR1A, que se asocian a la vasoconstricción y glucogénesis. También esta hormona tiene inhibidores que pueden ser el alcohol, los niveles altos de cortisol y los opioides. La hormona oxitocina tiene dos funciones principales en el cuerpo: la segregación de la leche durante la lactancia y una función uterotónica, que es la responsable de iniciar las contracciones durante el parto. Su órgano blanco, pues obviamente va a ser el útero, y tiene estímulos que regulan su secreción, como la succión mamaria para la segregación de leche, los niveles bajos de progesterona. El coito también incrementa los niveles de oxitocina en el sangre. Además, también tiene inhibidores como la hemorragia intensa, el aumento de progesterona y el estrés. Hola, profesor. Continuando con la exposición de mi grupo, le vengo a compartir lo que son las hormonas secretadas por la hipófisis, que es esta porción de la glándula pituitaria, y que a su vez está regulada por el hipotálamo. Estas hormonas principalmente son 7. La primera es la glándula adrenocotrópica, o la hormona ACTH. Esta hormona estimula la secreción del cortisol por parte de las glándulas suprarrenales, ubicadas en los riñones. Este cortisol es muy importante, ya que mantiene nuestros niveles eleva nuestros niveles de glucosa en sangre por parte de los hepatocitos. También modula nuestros niveles de estrés y mantiene nuestra actividad en el día, alto en el día y bajo en la noche. O sea, mantiene, como decirlo así, nuestro reloj biológico. Otra de las hormonas son las beta-endorfinas, que actúan principalmente modulando el dolor o disminuyendo el dolor. ¿Cómo lo hacen? Principalmente lo hacen a través de la disminución del impulso nervioso por parte de las neuronas, actuando específicamente en los receptores opiáceos. En la hormona estimulante de la tiroides, o TSH, es una hormona que es, bueno, todas son importantes, pero esta es muy importante, por decirlo así.
Esta hormona estimula la proliferación celular de las células de la tiroides. ¿Por qué es muy importante? Pues porque estas células de la tiroides a su vez segregan otras hormonas, las cuales son la T3 y la T4. Otra de las hormonas muy importante también es la hormona folículo estimulante o FSH. Es una hormona que principalmente se encuentra localizada en las mujeres y que su acción principal está en la promoción del crecimiento de los folículos ováricos, en el desarrollo de ese folículo ovárico o en el ciclo menstrual de la mujer, más que todo relacionada con el seguimiento del ciclo menstrual de las mujeres. Su principal función, además de promover el crecimiento del folículo ovárico, está en promover la secreción de estrógenos a partir de precursores endogénicos. En cuanto a la hormona luteinizante o LH, es una hormona que, al igual que la folículo estimulante, está relacionada con las funciones sexuales de las personas, pero a diferencia de la folículo estimulante, esta también se encuentra tanto en hombres y en mujeres. En mujeres estimula más que todo la producción de progesterona, y en los hombres estimula más que todo la producción de testosterona por parte de las células de Leydig. En cuanto a la hormona del crecimiento o la GH o STH, es una hormona que se encuentra en su tope o en sus niveles máximos en el comienzo de nuestra vida, cuando nacemos, y que a medida que avanza nuestro desarrollo su producción va disminuyendo gradualmente. ¿Por qué? Porque, como su nombre lo dice, es una hormona que promueve el crecimiento de las células o promueve su desarrollo. Y si esta hormona se secreta o se continúa sintetizando a medida que avanza nuestra vida, podríamos tener problemas de salud, como la acromegalia, una enfermedad genética que se caracteriza principalmente por la altura de los pacientes y por este exceso de crecimiento en sus órganos, que además puede ser mortal porque sus corazones son de un tamaño normal. En cuanto a la prolactina, al igual que la folículo estimulante, es una hormona que se encuentra principalmente en las mujeres y está relacionada más que todo con la secreción de la leche materna por parte de las mamas. Cuando la mujer cuando acaba de tener un bebé. Estas son las hormonas que se encuentran en la adenohipófisis y que son muy importantes para nuestro organismo. La regulación que ejerce el hipotálamo a la adenohipófisis es mediante la secreción de hormonas como la hormona liberadora del crecimiento, que hace que la adenohipófisis segregue la hormona del crecimiento y la hormona inhibidora del crecimiento. Asimismo, también está la hormona liberadora de tirotropina, que estimula la secreción de prolactina y tirotropina. También está la hormona inhibidora de prolactina, la hormona liberadora de corticotropina, que se estimula la secreción de corticotropina. También está la hormona liberadora de gonadotropinas, que estimula la secreción de la hormona luteinizante, y la hormona folículo estimulante, que pues en la mujer va a regular el ciclo menstrual y en el hombre va a regular la espermatogénesis. La regulación que ejerce el hipotálamo a la adenohipófisis es mediante la secreción de hormonas como la hormona liberadora del crecimiento, que hace que la adenohipófisis segregue la hormona del crecimiento y la hormona inhibidora del crecimiento. Asimismo, también está la hormona liberadora de tirotropina, que estimula la secreción de prolactina y tirotropina. También está la hormona inhibidora de prolactina, la hormona liberadora de corticotropina, que se estimula la secreción de corticotropina. También está la hormona liberadora de gonadotropinas, que estimula la secreción de la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, que pues en la mujer va a regular el ciclo menstrual y en el hombre va a regular la espermatogénesis. Bueno, continuando con la exposición, voy a dar paso a lo que es el punto 6.
en el cual nos piden nos piden dar 3 ejemplos de lo que es la retroalimentación negativa en las hormonas, entendiéndose por retroalimentación negativa lo que es por decirlo así, la regulación o el detener la producción de ciertas hormonas por el aumento de esta misma. O sea, es la modulación de una hormona por la acción de esta misma. Para que sea más sencillo de entender, traje lo que es uno de los ejemplos que encontramos, que es la hiperprolactinemia o HPRL. La hiperprolactinemia es una patología que se caracteriza principalmente por tener elevadas las concentraciones de prolactina. Se habla de hiperprolactinemia cuando se tiene una concentración mayor a 20 nanogramos por mililitro en sangre, y es una enfermedad que se da principalmente en mujeres en edad reproductiva. Se da tanto en hombres como en mujeres, pero se da principalmente en mujeres en edad reproductiva. ¿Por qué se caracteriza esta hiperprolactinemia? Esta hiperprolactinemia causa un estado fisiológico que se conoce como hipogonadotrópico. Un estado fisiológico que se conoce como hipogonadismo o hipogonogonatropo. ¿Qué es este estado? Este estado de hipogonadismo, hipogononadrópodo, es un estado que se caracteriza principalmente porque las hormonas sexuales, tanto en hombres como en mujeres, están ausentes en su totalidad o su disminución es drástica. O sea, no hay hormonas sexuales, hablando de testosterona en hombres y hablando de estrógenos y progesterona en las mujeres. Este estado de hipogonadotropo o hipogonadismo causa en las mujeres un síndrome que se conoce como amenorrea, que es la ausencia total de la menstruación. O sea, el ciclo menstrual de una mujer no es normal, es realmente muy anormal. Para entender mejor este proceso, está esta gráfica. ¿Cómo sucede esta hiperprolactinemia? Bueno, cuando unas personas, sea hombre o sea mujer, tienen una concentración por encima de 20 nanogramos por mililitro en sangre de prolactina, hace una retroalimentación negativa, pero no sobre la prolactina en sí, sino mucho más allá, mucho más arriba de lo que es la cadena de estas hormonas. Va principalmente dirigida hacia el hipotálamo, hacia la supresión de la hormona GnRH o la hormona gonadotropina. Esta supresión de esta hormona GnRH o gonadotropina hace que directamente se venga afectado la hipófisis, en este caso la adenohipófisis, que es el caso que nos compete por la hiperprolactinemia. ¿Qué causa esta supresión total o esta ausencia de la hormona GnRH? Pues que la adenohipófisis no sintetice las hormonas LH y la hormona folículo estimulante, además de la prolactina. Esta supresión en estas hormonas hace que las mujeres no puedan generar estrógenos ni progesterona, y por tanto su nivel menstrual o su ciclo menstrual se altera completamente, causando lo que es amenorrea. En los hombres causa que las hormonas luteinizantes no promuevan la producción de testosterona, y lo que se evidencia como una falta de los caracteres secundarios masculinos en el hombre, como es una voz muy aguda o ausencia de la barba o aumento de las mamas como tal. Es un estado fisiológico que realmente es muy patológico, porque
como ya vimos, es una retroalimentación que no se hace directamente sobre la adenohipófisis, ni mucho menos sobre la prolactina en sí, que es lo que está causando la hiperprolactinemia, sino que causa un estado fisiológico aún peor, que es la amenorrea en las mujeres o el hipogonadotropo, que es un estado fisiológico que se caracteriza principalmente por la ausencia total de hormonas sexuales en la sangre. La retroalimentación negativa en la hormona tiroidea. El hipotálamo segrega la hormona TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina, y esta es reconocida por la hipófisis, que a su vez va a segregar la hormona estimulante de tiroides. Esta hormona estimulante de tiroides va a actuar pues sobre la tiroides y va a segregar T3 y T4. Cuando el nivel de T3 y T4 son altos, es reconocido por la hipófisis y especialmente por el hipotálamo, del cual hace que el TRH, recordemos que es la hormona liberadora de tirotropina, disminuya, y asimismo la hipófisis va a disminuir la TSH, que es la hormona estimulante de tiroides, y va a disminuir por lo tanto la liberación de T3 y T4 por parte de la tiroides. Otro ejemplo de retroalimentación negativa está ligada a lo que es la aldosterona. La aldosterona es una hormona que nos sirve principalmente para lo que es la reabsorción de sodio y agua en lo que es en el riñón, o también la reabsorción de sodio y agua del sudor a través de la piel. Es un sistema bastante importante, ya que mantiene en homeostasis lo que son las concentraciones de sales en nuestro cuerpo. ¿Cómo funciona esta hormona principalmente? La aldosterona es una hormona que se sintetiza a partir del sistema renina-angiotensina, que tiene como finalidad el crear la aldosterona. La aldosterona es una hormona de carácter liposoluble, por lo que esta hormona, en el caso del riñón, atraviesa en la parte de la corteza, atraviesa muy fácilmente lo que es la membrana celular del glómerulo del riñón. Allí dentro de la célula, la aldosterona se va a unir a un receptor, que se va a introducir en el núcleo y va a promover la síntesis de distintas bombas o distintos transportadores de membrana, como lo es una bomba de potasio, una bomba de sodio y una bomba sodio-potasio, dependiendo de ATP. ¿Cómo funciona? Cuando la aldosterona se introduce en el ADN y promueve lo que son las moléculas transportadoras, cuando se encuentran niveles bajos de sodio en sangre, entra la aldosterona y produce los transportadores en el riñón cuando están los niveles de sodio bajos. Cuando están estos niveles de sodio bajos y al producirse esas proteínas, lo que hace es que entra el sodio y se secreta el potasio, y a la vez que se mantiene una homeostasis a través de la bomba sodio-potasio. Este mecanismo de acción dura aproximadamente unos 3-4 días, una semana, en el que la aldosterona está ahí situada en las células del riñón, lo que hace que se absorba constantemente sodio y agua. Esta reabsorción de sodio y agua hace que la presión arterial se aumente demasiado, hasta llegar a un punto
en el que ya no se puede seguir reabsorbiendo sodio porque se van a llegar a esta tanta reabsorción de sodio va a llegar a niveles tan críticos que la presión arterial va a ser demasiado alta y las personas van a morir por presión arterial. Entonces, este mecanismo de retroalimentación negativa lo que hace es que a través de este aumento de la presión de la presión sanguínea también aumenta esa presión en lo que es el glomérulo. Entonces, lo que hace es que al aumentar tanto la presión hay una menor reabsorción de lo que es el sodio y el agua, y se produce un fenómeno que causa que se excrete todo este exceso de sodio y agua. Entonces, este mecanismo de retroalimentación negativa de la aldosterona está principalmente relacionado con su acción, con su mecanismo de acción. No es una molécula en sí lo que hace que se haga esta retroalimentación negativa, como en el caso de la hiperprolactinemia, que se inhibe la producción de una hormona. En este caso, esa retroalimentación negativa se da por un efecto secundario del exceso de reabsorción de sodio, que produce un aumento en la presión arterial, que se traduce en una disminución del sodio y el agua y en la excreción o la secreción de todos estos iones que se encuentran en mayor concentración hasta llegar a una homeostasis, hasta llegar en un equilibrio. Este es un ejemplo muy bueno y muy clásico de lo que es la retroalimentación negativa.